cómo le sacan el dinero a los más pobres. Ahí se creó incluso un foro social mundial que se lleva a cabo en distintos lugares, usualmente en Brasil, pero también ha tenido lugar en África, para hacer contrapeso del Foro Económico Mundial. ¿Tú qué les dices a las personas que te dicen es que Davos es todo lo maligno del mundo empresarial? Curiosamente, bajo mi responsabilidad está el país donde se generó este movimiento, ¿no? Primero que nada, somos una fundación sin fines de lucro, ¿no? Eso muy poca gente lo conoce. Que tenemos ingresos altos, sí, porque pues, mucha gente quiere participar, contribuir a nuestros proyectos. Ahora, yo he sido testigo e incitador de varias reuniones con los líderes del Foro Social Mundial, en los que han participado el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y con empresarios, actores políticos. Entonces, hoy en día yo te diría que esa confrontación prácticamente ya no existe. Y en su momento, yo creo que el surgimiento del Foro Social Mundial fue una excelente noticia para el Foro Económico Mundial, porque como todo, pues te obliga a replantear ciertos programas, de qué vas a discutir, y hoy en día yo te diría que al contrario, lo que he logrado yo junto con actores en Brasil que me han ayudado mucho, ha sido un acercamiento, y muchos de los participantes del Foro Social Mundial hoy en día asisten a Davos y viceversa, ¿no? Bueno, de hecho, el propio Lula, la primera vez que fue a Davos fue después de ir al Foro Social Mundial. Los cambios en la Administración Pública Federal son una facultad del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, porque así lo estipula la Constitución mexicana. Un área estratégica para el gobierno es petróleos mexicanos, y particularmente la inversión que se desprenda en una década en el tema de las aguas profundas. Si Brasil ya concretó esa aventura, ¿por qué México debe permanecer rezagado? Ahí está la riqueza y lo que habrá de dar de viabilidad a los recursos de la petrolera en los próximos años. O México sigue el ejemplo de Petrobras Brasil, o nos quedamos rezagados ante la comunidad internacional. Y estamos teniendo esta conversación, no en el estudio usual en el que usted nos ve, sino en un público abierto, en un foro abierto, con cientos de asistentes a una reunión de Congreso. Emilio, ¿hacia dónde va México? ¿Realmente México está tomando las medidas necesarias para salir adelante? Ya nos ha señalado cuáles deberían ser esas medidas, pero hay mucha gente aquí en este Congreso, pero también en otros lugares, que se preocupa de México, que dice: México me preocupa porque no sé si realmente está yendo hacia el futuro, si está entendiendo de qué está hecho el futuro. México yo creo que va por un buen camino, sin embargo, pues que se requiere mucho más trabajo y una mayor voluntad de los principales actores de nuestra sociedad, sin duda, ¿no? Para mejorar la competitividad no solo se requiere una labor de gobierno, sino también una voluntad de los principales actores económicos que dominan algunas industrias, por ejemplo. También se requiere de una coordinación entre ambos, ¿no? Hace poco presentamos un estudio de competitividad sobre México que hicimos con la Universidad de Harvard, más de 10 académicos de clase mundial, y una de las conclusiones que planteamos es crear un consejo de competitividad que países como Corea y Colombia crearon en su momento, y unos 4 o 5 años después de mejorar esta coordinación, incrementaron sus rankings o sus índices de competitividad en más de 5, 6, 7 lugares. Y eso implica meramente una coordinación, ¿no? A mí me tocó participar en algunas reuniones de este Consejo Privado de Competitividad en Colombia, al cual asisten 3 ministros del país y los principales empresarios, y de ese se cuelgan una serie de foros. Y bueno, esta coordinación se ha logrado, pero también se ha logrado en base a una voluntad política de los actores políticos. Entonces, si tú me dices si México va por un buen camino, yo soy un optimista. Yo creo que México es un gran país. Yo creo que México podría sin duda estar entre las principales economías emergentes en 5 años si hiciésemos las reformas que requerimos, y también que esto se traduzca en una mayor confianza en los inversionistas, en los empresarios, en los emprendedores. Hoy en día en México lo que requerimos es más emprendedores, gente que arriesgue en el país, que crea en fortalecer el mercado interno y que crea también en producir productos de exportación de clase mundial, que están, estamos en una buena situación. Yo señalaba en una de las conversaciones anteriores que la planta exportadora mexicana es bastante buena. Producimos algunos productos que otros países ni se imaginan, ¿no? Entonces,
esos son, yo creo, que una serie de factores positivos que hay que tomar en cuenta y no solo enfocarse pues, en la violencia, en los problemas, en las instituciones que nos achacan, ¿no? México ha venido creciendo 2% al año a lo largo de los últimos 20 años. Un país como Brasil crecía también al 2% al año, 2,5% al año, pero ahora está creciendo al 4 o 5% al año. Esto quiere decir que en un tiempo relativamente breve se pueden cambiar las reglas del juego. Estas reformas se pueden hacer con relativa prontitud, ¿no es así? Sin duda, o sea, los resultados de las reformas son a través del tiempo, ¿no? Pero hay reformas que empiezan a dar frutos 1 o 2 años después, ¿no? Entonces hay que hacerlas, ¿no? Y sí, claramente Brasil ha tenido la voluntad política y los actores económicos han creído en ellas y han apostado en su país. Si vemos algunas de las empresas brasileñas, el crecimiento exponencial que han tenido en el exterior es realmente interesante, apoyadas por el Banco Nacional de Desarrollo, ¿no? Es como si aquí Nacional Financiera le diera créditos a una multinacional mexicana para ir y adquirir empresas en Indonesia, en China, ¿no? Entonces se requiere una mayor... En México no te lo aceptarían, pero lo hacen los coreanos, lo hacen los brasileños, lo hacen los chinos, ¿no es así? Es correcto. Y yo creo que se requiere pues creer más en el país, creer más en nosotros. Como te decía, los resultados de este estudio de competitividad en México son alentadores en ese sentido. Producimos hoy algunos artículos que para nuestro ingreso per cápita, nuestro nivel de desarrollo, son muy buenos, ¿no? Entonces, no solo los empresarios tienen que creer más en nuestro país, sino los políticos también. Los políticos también tienen que creer en nuestro país. Es curioso, mencionas el tema del financiamiento para el desarrollo. Alguien me decía, un economista extranjero me decía, mira, es curioso, los coreanos escogen industrias ganadoras y las financian, les dan apoyos para que puedan salir a exportar porque saben que son ganadoras, que son exportadores. En México, ustedes parece que buscan las empresas perdedoras o las producciones perdedoras, el maíz, por ejemplo, y a eso es a lo que le meten dinero. ¿Tú crees que sea cierta esa comparación? No, yo creo que nadie pierde dinero a propósito, ¿no? El problema es que hay grupos a nivel social y a nivel económico que se resisten a cambiar, ¿no? Y los políticos a veces no les ponen un hasta aquí, y eso sí se requiere, ¿no? Emilio Lozoya Austin, director para América Latina del Foro Económico Mundial, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Y a usted, amigo televidente, y a usted, amigos que participan en este Congreso de Congres, quiero agradecerles también su atención. Eso es todo por hoy, pero no se lo olviden. Nos vemos la próxima. Barra de Opinión presentó.